la situación en Venezuela es muy compleja, es de total colapso en términos sociales, económicos y políticos, y eso es un componente que hay que tener en cuenta a la hora de entender qué es lo que está sucediendo. Y sí, como vos decís, actualmente en Venezuela se autoproclaman presidentes dos sujetos. Por un lado tenemos a Nicolás Maduro, que fue electo en el año 2018 y asumió a principios de años del 2019 como el presidente electo democráticamente, con 6 millones de votos, que tiene varios cuestionamientos, tanto en el plano interno como en el plano internacional, cuestionando la veracidad y la transparencia de dichas elecciones. Por un lado tenemos al presidente Maduro y por otro lado tenemos al autoproclamado presidente Guaidó, y en el medio de esta situación tenemos los artículos constitucionales en los que se basan uno y otros para asegurarse estos puestos. La realidad indica que el presidente sigue siendo Nicolás Maduro porque es el que posee la fuerza y el territorio, sigue teniendo el control sobre los poderes y sobre el territorio. Por otro lado, Juan Guaidó lo que tiene es el apoyo internacional, principalmente de Estados Unidos, que es el país que lleva adelante y posee el rol hegemónico de la región. Siempre Estados Unidos fue el país que tomó las decisiones y que marcó el rumbo, en algunos momentos más y en otros menos, pero siempre fue el país que marcó el rumbo y la dirección que iba a tomar América Latina. Entonces, Juan Guaidó cuenta con el apoyo internacional para poder generar un cambio en la presidencia de Venezuela, pero en términos generales la situación indica que Maduro está en el poder, no está dando un paso al costado y sí posee el apoyo de dos países muy importantes como son China y Rusia. Claro, esto indica que el conflicto no es fácil de resolver, porque Maduro tiene su apoyo, Guaidó tiene su apoyo. ¿Es válido lo que hizo Guaidó, digamos, legalmente hablando? Si uno dice, bueno, yo me autoproclamo el presidente de un país porque el país tiene un conflicto muy grande desde varias aristas, ¿esto se puede hacer, digamos, tiene una cierta validez porque tiene un respaldo importante que es Donald Trump, pero, digamos, ¿vale, digamos, en su país lo que él hizo? Yo no soy abogada, pero voy a intentar explicar. En términos legales o en términos jurídicos, él se apoya en dos hechos puntuales. El primero de esos hechos es en plantear que las elecciones de Maduro como presidente, las últimas, son fraudulentas, en primer lugar. Y en segundo lugar, se ampara en un artículo de la Constitución que insta al presidente de la Asamblea Nacional a ocupar el lugar de presidente si este lugar está acéfalo, es decir, que no hay un presidente. Ahora bien, estos dos principios hay que matizarlos, porque por un lado, Maduro ganó efectivamente las elecciones con 6 millones de votos, y esas elecciones se miden con el mismo criterio con el que se miden las elecciones de la Asamblea Nacional, es decir, tanto Guaidó como Maduro asumen por el mismo método y controlados por el mismo mecanismo. Entonces, si vamos a cuestionar un mecanismo, tranquilamente se puede cuestionar el otro. Ese es el primer matiz. Y el segundo matiz es que, en términos objetivos, la presidencia no está acéfala porque Maduro sí está. Ahora bien, si a esto le sumamos otro componente más complejo, que es que efectivamente Venezuela está colapsada como país, digamos, como Estado, Venezuela no es capaz ni de garantizar sus fronteras, ni de garantizar el bienestar de sus ciudadanos, ni de frenar las oleadas de violencia que se están viviendo. Si ponemos todos estos otros componentes, observamos que realmente es una situación muy compleja y que la salida de Maduro debería de ser inminente. Ahora, la gran pregunta es cómo tiene que ser esa salida. Claro, ¿cómo tiene que ser esa salida más que nada para que se le pueda garantizar a la gente lo mínimo indispensable, que la gente pueda tener una vida digna, que pueda comer, que pueda tener una casa y un trabajo? Una casa en el sentido de un lugar donde vivir, ¿no? No estamos hablando, digamos, una situación de lo más básico, garantizarle el acceso, digamos, a una vida digna, que es lo que no están teniendo los venezolanos. ¿Cómo se sale de este conflicto sin una guerra, sin la gente que se va caminando del país porque está desesperada, porque no tiene para comer? Es evidente que Venezuela necesita del apoyo internacional para poder salir de esta situación porque está estancada en un lugar en donde no hay un futuro inmediato de paz. Ahora bien, dentro del sistema internacional los países se rigen por lo que se conoce como el derecho internacional. Dentro del derecho internacional hay dos principios básicos, que son la autodeterminación de los pueblos, es decir, que cada pueblo pueda decidir cuál es su gobierno, cuál es su forma de Estado, y por otro lado, el principio de no injerencia, es decir, que terceros países no intervengan en tu país. Estos dos principios se ponen en juego en Venezuela, porque si bien la autodeterminación de un pueblo es necesaria, Venezuela está pidiendo ayuda, y por otro lado, con la injerencia sucede lo mismo. ¿Cuál es el punto clave para resolver todo este conflicto? Las Fuerzas Armadas. Actualmente las Fuerzas Armadas están del lado de Maduro, se pronunciaron de esa manera,
pero me parece fundamental prestar atención a lo que va a suceder para no llegar al peor de los escenarios, que es una guerra civil. Dentro de las alternativas que se plantean, Estados Unidos lo que propone es reconocer a Guaidó y, si Maduro no acepta, hacer una intervención militar. Claro. Eso llevaría a una guerra civil. Si continuamos por la vía de los países que apoyan a Maduro, que es decir, que él siga siendo presidente y todo siga como está, la escalada de violencia va a seguir aumentando y las posibilidades de guerra civil también están presentes. Entonces, la alternativa que me parece más pragmática y más concreta para resolver esta situación es la alternativa que proponen Uruguay y México, que junto con España y Portugal plantean una alternativa de diálogo, una mesa de diálogo, una salida pacífica de Maduro si es necesario, pero un no reconocimiento de Guaidó como presidente, porque actualmente Venezuela lo tiene. Entonces, lograr sentar a todas las partes interesadas de este conflicto y poder buscar una salida inmediata. Hubo intentos de realizar esto es cierto, que no han funcionado, pero no era este el contexto y no era este el momento. Entonces, poder sentar a todos estos integrantes y también a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que es la organización regional que de alguna manera quiere y no puede solucionar el conflicto, puede ser una alternativa, pero tiene que suceder rápido porque la crisis es humanitaria y realmente Venezuela necesita encontrar una salida. Claro, y además hay que tener en cuenta que esta sería como la salida más prolija. Sí. Los países que apoyan a uno u otro presidente tienen sus intereses también. Sí, sí, no hay ningún país que lo haga por, digamos, por altruismo. Exacto. No, hay un interés también de los países. Sí. Siempre, esto lo hablábamos fuera de cámara, siempre que tenemos que hacer un análisis de una situación o de un conflicto interno en un país que termina convirtiendo en una escalada mundial, siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto y cuáles son los intereses de los otros actores importantes que identificamos. En este caso, Estados Unidos tiene un claro interés que puede ser en términos económicos, porque Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela, que Venezuela lo único que exporta, digamos, su producto central es el petróleo, pero además Estados Unidos tiene intereses por sobre todo políticos en la región, de una conducción clara y hegemónica de los países de América Latina. Y en este momento, con un cambio en el contexto de la región, con el advenimiento de nuevos gobiernos, digamos, y una sintonía mayor con Estados Unidos de lo que había a lo mejor 10 años atrás, genera un acompañamiento sólido de esta situación. Y por otro lado tenemos a China y a Rusia, que en términos globales se disputan el poder con Estados Unidos, pero América Latina es terreno de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una disputa global que termina bajando a nuestra región. ¿Sí? Y hoy en día todos sabemos que China es una potencia ascendente que tiene las herramientas y los recursos para poderle disputar a Estados Unidos en términos políticos y económicos, porque es el principal socio de los países de la región, este poder. Bien. La última para cerrar la nota. ¿Cuál es el rol de nuestro país? ¿Cuál es el rol de nuestro presidente Mauricio Macri? Bueno, Argentina está teniendo un rol muy activo. Por un lado, forma parte del Grupo de Lima, que es un grupo que se creó el año pasado específicamente para solucionar el problema de Venezuela. Se juntaron un grupo de países, 16 mandatarios en Lima, sacaron la declaración y posteriormente crearon el grupo. Argentina lidera este grupo. Y por otro lado tiene un fuerte activismo, por ejemplo, en la OEA, en fuerte consonancia con Estados Unidos para poder solucionar el conflicto. De hecho, ayer, esto es una noticia de última hora, se reunieron todos los países en la OEA con una intención de sacar una declaración conjunta de apoyo a Guaidó como el presidente válido de Venezuela, y no llegaron a obtener los votos necesarios que tenían. De 35 países, 18 votaron a favor y necesitaban 25. Esta iniciativa fue presentada por Argentina, por lo tanto podemos decir que Macri tiene un rol de liderazgo para solucionar con la alternativa que ellos proponen, que es la de Estados Unidos, este conflicto.